Hey. Aquí Rudo con un nuevo capítulo de este fic. Antes de iniciar, todos los créditos reservados a los respectivos creadores del anime / serie, y al autor / autora que escribió este fanfic. Yo solo me encargo de editar, diseñar y traducir. En la descripción encontrarán el link de la historia y página oficial. Sin más cháchara, corre fic. Un impacto heroico. Capítulo 3. Izuku bostezó al levantarse de la cama. Al poner los pies en el suelo, oyó un chillido de protesta. Izuku, que había olvidado por un momento lo sucedido el día anterior, salió disparado al otro lado de la habitación, pensando que había pisado un ratón. En cambio, allí estaba Paimon, muy cansado e indignado, con un pijama nuevo que Izuku le había comprado al comerciante de camino a casa con Paimon el día anterior. Resultó que el oso que Izuku había ahuyentado hacía casi una semana valía una suma considerable. Ese oso en concreto había sido un problema durante siglos, atacando a los visitantes y escapando antes de que los caballeros pudieran aparecer. Izuku le había mencionado el oso a Paimon mientras se dirigía al comerciante. Cuando el comerciante lo supo, se emocionó. Ahora podría atravesar el bosque hasta la aldea sin tener que preocuparse por ser atacado. Izuku había aceptado el dinero para ayudar a cuidar de Paimon y nada más. No necesitaba ni quería nada más que ropa, comida y hacer felices a los demás. Ya había hecho lo último. El comerciante abrazó a Izuku como si fueran hermanos perdidos hace mucho tiempo, agradeciéndole por aumentar su negocio. Izuku se había sentido un poco desconcertado por la acción, pero le dijo al hombre que lo volvería a hacer sin dudarlo si podía ayudar a alguien. Ni qué decir tiene, los rumores ya corrían por la aldea gracias al comerciante sobre Izuku, quien ni siquiera había dado un paso dentro. Los caballeros de Favonius, los caballeros que defendían la aldea de Mondstadt, no sabían qué pensar de este chico de pelo verde. Debido a las historias un tanto exageradas del comerciante sobre la ayuda de Izuku, los habitantes de Mondstadt sintieron una emoción que los caballeros rara vez habían visto: esperanza. Incluso con el avistamiento de dragones en la zona, la gente comenzaba a tener más esperanza ahora que los suministros y los visitantes podían entrar a la aldea sin temor a ser atacados. Izuku parecía haber ahuyentado al resto de las especies principales sospechosas de atacar a los visitantes y sus mercancías. Izuku también se había convertido en un tema de conversación muy interesante entre los caballeros de Favonius, más concretamente, Kaeya. Por suerte, el comerciante no había mencionado su nombre, lo que ayudó en esta situación. Sin embargo, Kaeya había atado los cabos y dedujo que el hacedor de milagros de pelo verde, así le apodaban a Izuku, ya que desconocían su verdadero nombre, podría ser la misma persona que causó la explosión sónica del día anterior. Por suerte para Kaeya, Amber por fin había llegado a Mondstadt e iba a explorar el bosque ese día. Izuku, sin embargo, ignoraba lo que pensaban los aldeanos y los caballeros, considerando que aún no había estado en la aldea. Sabía que tendría que irse pronto. Solo podía esconderse en el bosque con Paimon por un tiempo. Hablando de Paimon, se levantó de golpe de la cama y miró a su alrededor con desesperación, con su pequeño pecho agitado. Sus ojos, abiertos como platos, recorrieron la cabina, por encima del uniforme de torneo de la UA colgado de Izuku, y finalmente su mirada se posó en él. Entonces empezó a calmarse. Izuku la miró fijamente, dándose cuenta de que se parecían más de lo que creían. Ella tuvo una mala experiencia en su pasado, igual que yo, pensó para sí mismo mientras Paimon de repente miraba a Izuku a los ojos. ¿Está bien que Paimon le cuente algo a Izuku?, preguntó Paimon. Paimon ha oído que hablar de cómo se siente ayuda. Izuku habló de repente, pero cuando lo hizo, fue diferente. Su tono era de comprensión y dolor. Creo que lo entiendo. Has tenido una mala experiencia con la gente de tu pueblo. Te sientes solo y un poco traicionado. Paimon miró a Izuku con asombro. No había tartamudeado ni una sola vez. El miedo y el nerviosismo habían desaparecido de sus ojos. En su lugar, había pura determinación, comprensión y bondad. Izuku volvió a hablar con voz suave pero firme. He estado donde tú estabas. Yo también era un paria en mi aldea. Se burlaban de mí porque no adquirí esa fuerza que viste ayer hasta que fui mucho mayor. Se burlaban de mí y me llamaban Deku. Significaba Izuku inútil. Paimon lo mira con compasión y un toque de felicidad. Él sabía lo que era ser como ella. Pero, dijo Izuku, sonriendo y mirando por la ventana, me alegro de no haberme rendido. Si lo hubiera hecho, no habría podido ayudar ni salvar a nadie. No me arrepiento de nada. Me han dicho que me mate y que me rinda. Pero no lo hice.
¿Por qué deberías hacerlo tú? Izuku le sonrió a Paimon, quien estaba empezando a llorar. Le sonrió y le preguntó, ¿cuál es tu sueño, Paimon? ¿Tu meta en la vida? Los ojos de Paimon se abrieron aún más. Nadie en su vida le había hecho esa pregunta. El sueño de Paimon es convertirse en el líder de mi aldea y a ayudar a todos en la aldea, dijo con voz temblorosa. Izuku sonrió y dijo algo que cambiaría la vida de la niña para siempre. ¡Qué sueño tan maravilloso! Seguro que puedes lograrlo si te esfuerzas lo suficiente. Te ayudaré en cada paso del camino. Izuku fue interrumpido por Paimon, quien estalló en lágrimas y abrazó a Izuku. Gracias, Izuku, murmuró, y al apartarse, sus ojos húmedos se llenaron de una nueva determinación. Paimon se convertirá en tu líder y el de Paimon. Izuku asintió. Sé que no nos decepcionarás. Justo cuando Paimon asintió con determinación, el estómago de Izuku dejó escapar un gruñido sobrenatural. Entonces Paimon estalló en una risa histérica cuando Izuku se puso de un tono carmesí. Bueno, tartamudeó Izuku, avergonzado por la repentina interrupción. Vamos a desayunar algo. Pescaré un pez. Paimon solo rió más fuerte, ahora divertido por cómo Izuku pasó de determinado a nervioso en menos de un segundo. Izuku suspiró y rió un poco. Iba a ser un día largo. Izuku caminaba con una lanza improvisada en la mano. No quería arriesgarse a usar uno para todos de nuevo. Le había contado a Paimon cómo usar su don, lo había quebrado. Paimon lo comprendió enseguida, considerando que estuvo presente cuando Izuku usó su don para salvarla. Paimon flotaba en círculos alrededor de la cabeza de Izuku. Paimon quiere pescado hoy. No esperes. Oso. No esperes. Ciervo. En ese momento, Izuku la ignoró. Suspiró cuando ella le señaló cada animal del paseo y le preguntó si era comestible. Más de la mitad de los animales eran comestibles, pero Izuku sabía que comería tanto que se enfermaría, así que le dijo que no y siguió caminando. Pero Paimon no dejó que las respuestas bruscas de Izuku la detuvieran. Al contrario, se volvió más persistente y molesta con el paso del tiempo. Mientras Paimon enumeraba prácticamente todos los animales vivos, preguntando si eran comestibles o no, Izuku dejó de prestar atención y de repente se sintió abrumado por la preocupación. Pensó en alguien en quien no había pensado desde su llegada, su madre. De repente, se preocupó por su madre y por lo que pensaría de su desaparición. Inko Midoriya era una muy buena persona y madre. Cuando Izuku tenía 4 años, vio un video de All Might con su madre, diciéndole que quería ser como él cuando creciera. En ese momento, ella lo animó, diciéndole que podía lograrlo. Sin embargo, con el tiempo, dejó de animarlo. No es que quisiera, sino porque básicamente se vio obligada a hacerlo. El médico que Izuku había visitado le dijo que no tenía don debido a una articulación adicional en un dedo del pie. Sin embargo, cuando Izuku le reveló a su madre que su don se había manifestado más tarde, ella se emocionó. Se echó a llorar al escuchar esto y le dijo lo feliz que estaba por él y le dijo algo que quería escuchar desde hacía mucho tiempo, que podía convertirse en un héroe. Ahora tenía miedo por su madre y por lo que le dirían para encubrir la desaparición de Izuku, especialmente considerando que no tenía un esposo que la consolara. Oye Izuku, dijo Paimon mirando hacia una colina, sin darse cuenta de que Izuku ahora estaba rechinando los dientes, ¿eso es comestible? No lo sé, Paimon, dijo Izuku enojado, incapaz de dejar de tartamudear incluso cuando estaba enojado o molesto. ¿Por qué no me lo dices? Paimon miró hacia la colina con una expresión pensativa en su rostro. Tiene alas, es realmente grande, Y. De repente, Paimon palideció por completo. Empezó a temblar. ¿Paimon? Preguntó Izuku mientras subía a la colina junto a la chica y le saludó con la mano. No obtuvo respuesta. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblas? Paimon seguía sin responder, y empezó a temblar con más fuerza. Izuku frunció el ceño y observó lo que ella observaba. Izuku tuvo que morderse la lengua para no gritar. Ignoró el asqueroso sabor a sangre que le subía a la boca. Miró al frente, conmocionado. Justo allí, frente a ellos, había un enorme dragón azul. Parecía como si Dios mismo hubiera pintado a la majestuosa criatura. Un fuego azul emanaba de sus ojos, mientras sus garras azul océano se aferraban a la hierba. El dragón observó el bosque, agitando su majestuosa cabeza, haciendo que los animales de la zona se dispersaran. ¿Está hablando con un dragón? Susurró Paimon mientras se escondía detrás de Izuku. Izuku parpadeó confundido antes de mirar quién era. Allí estaba un niño, más o menos de la edad de Izuku, quizás incluso más joven.
Llevaba un sombrero, pantalones y una capa verdes, además de una camisa blanca y negra. Una expresión elegante y tranquila adornaba sus rasgos mientras le hablaba al dragón. Está bien, dijo el niño como si le hablara a un bebé. No tengas miedo. Ya está bien. He vuelto. Entonces, extendió la mano y acarició la cabeza del dragón, quien la bajó para que pudiera alcanzarla con más facilidad. ¡Qué dulce!, pensó Izuku. Apenas había abandonado el pensamiento cuando un dolor repentino lo recorrió. El poder de uno para todos comenzó a emanar de él mientras jadeaba de rodillas y manos. El dragón se levantó de repente y dejó escapar un rugido estruendoso. La expresión pacífica del niño había desaparecido. ¿Quién anda ahí?, preguntó mientras el ruido del dragón se intensificaba. Tras una última mirada sospechosa a su alrededor, el niño se desvaneció, dejando atrás al dragón. El dragón emitió entonces un último rugido y se elevó hacia el cielo. Izuku parpadeó. El dolor había desaparecido y el uno para todos se había ocultado una vez más. Paimon miró a Izuku conmocionada y aún más asombrada que cuando la salvó. Antes de que Paimon pudiera decir nada, Izuku miró hacia arriba, donde había estado el dragón. ¿Qué es eso?, preguntó, ignorando las protestas de su cuerpo ante el dolor del uno para todos. Había una piedra roja en forma de lágrima que brillaba con un rojo intenso. Parecía emitir energía oscura. Izuku y Paimon se acercaron lenta y cautelosamente. Paimon nunca ha visto una piedra como esta, así que no sabe qué es, dijo Paimon mientras ella e Izuku analizaban la reluciente piedra roja que tenían delante. Mejor que Paimon guarde esto por ahora, por si acaso es peligroso. Paimon e Izuku continuaron su caminata, hablando del dragón y el niño que vieron. Mientras Paimon comentaba lo grande y hermoso que era el dragón, Izuku recordaba al niño que vieron. Parecía agradable hasta que el dragón se fue volando. Izuku sabía que este niño y este dragón tenían algo que ver con One for All y se proponía averiguarlo. Oye Izuku, Paimon tomó a Izuku con la guardia baja, mientras todavía estaba pensando en el chico, ¿por qué activaste esa habilidad tuya justo entonces? Izuku frunció el ceño levemente. Al girarse para responderle, una voz femenina que no era la de Paimon llenó el aire. Oye, tú. Alto ahí. Izuku y Paimon miraron a su alrededor, ambos ligeramente molestos por la interrupción. De repente, una chica saltó de una pendiente cercana y rodó al caer al suelo. Al recuperarse, tropezó un poco antes de recuperarse. Luego se dio la vuelta con una expresión de suficiencia. Izuku la observó atentamente. Tenía ojos dorados y una larga cabellera castaña oscura que le caía en cascada por la espalda. Vestía un conjunto de cuero tipo jersey, una sudadera con capucha y medias rojas y blancas con estampados dorados. Algo que Izuku notó fue que llevaba una tela roja alrededor de la cabeza, atada en forma de orejas de conejo. El rostro de Izuku empezó a enrojecerse. Pero mantuvo el contacto visual con la chica que se acercaba a él y a Paimon con cuidado. Ella lo miró de arriba a abajo, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. Antes de que Izuku pudiera decir nada, una sonrisa se dibujó en su rostro al tiempo que un arco aparecía en su mano. Te pillé con las manos en la masa, hacedor de milagros. Gritó antes de colocar una flecha en el arco y apuntar a un enfurecido Paimon y a un desconcertado Izuku. Ahora enfréntate a la ira del escolta de los caballeros de Favonius. Disparó la flecha, que estalló en llamas. Izuku oyó de repente un grito al mirar a su lado y vio a Paimon encogido tras él. Sus ojos recuperaron de repente la determinación que Paimon había visto en ellos esa mañana. Tengo que hacer algo, pensó Izuku mientras One for All empezaba a cargar con su dedo medio derecho. No dejaré que nadie salga lastimado. Apuntó a la flecha voladora y a Ámbar y gritó a los cielos. Delaware Smash. Se escuchó otro estallido sónico cuando la presión del aire hizo que la flecha y Ámbar volaran a gran distancia contra una roca. Los árboles del claro donde Izuku había apuntado quedaron destrozados. Izuku jadeó cuando el dolor de su dedo se instaló. Tropezó un poco, pero no perdió el equilibrio. Paimon nunca se acostumbrará a eso, dijo una voz asombrada detrás de él. Se giró y vio a Paimon mirándolo de nuevo con ojos brillantes. Rió tímidamente mientras ella le curaba el dedo, cuando de repente oyó un jadeo. Al darse la vuelta, vio a Ámbar levantarse de entre los escombros. El ataque la había rozado por poco. Sus ojos se abrieron como platos al ver el efecto de un simple movimiento de su dedo. Se giró y miró a Izuku a los ojos. Un tiro con suerte, balbuceó. No volverá a suceder. Te derrotaré por los caballeros de Favonius.
Izuku abandonó su posición de combate. Era obvio que esta chica tendría suerte si pudiera disparar otra flecha, y mucho menos a él. Temblaba tanto que cualquiera habría pensado que había visto un fantasma. Su rostro palideció tras ver el poder de Izuku. Sacó su arco, obligándose a disparar. Cargó la flecha cuando notó algo extraño. Izuku no hacía nada para detenerla. Solo la miraba fijamente, con las manos en los bolsillos. Ella esbozó una sonrisa temblorosa. Entonces, ese era todo el poder que tenías, ¿eh? Me asustaste por un minuto, te concedo eso mucho. Izuku, sin embargo, la miró impasible. Cargó la flecha y volvió a apuntar a Izuku, quien se sorprendió de lo rápido que se recuperó de su poder. Todavía temblaba ligeramente, pero tenía una expresión seria. Ahora. Gritó. No harás daño a nadie en la villa. Justo antes de que pudiera disparar, o mucho menos terminar su frase, una fruta gigante cayó de un árbol justo en su cabeza. Se quedó inmóvil un minuto y luego se desmayó en el suelo. La fruta y la presión del ataque de Izuku finalmente la alcanzaron. Paimon parpadeó al ver la figura caída. Luego adoptó una expresión soñadora. ¿Cree Izuku que la bruja tenía comida? Izuku suspiró. Claro que eso fue lo primero que pensó Paimon. No era que los atacaran, sino que tenía hambre. No lo sé, respondió. Ella no es una bruja y si lo fuera, no la aceptaríamos. Entonces Izuku se acercó, levantó a la niña y la arrojó sobre su hombro, sonrojándose por el contacto. Pero, continuó, no podemos simplemente dejarla aquí. Nos convertiría en N no más que B villanos si la dejáramos. Paimon le dedicó a Izuku una amplia sonrisa. De acuerdo. Si Izuku lo permite, Paimon confiará en ti. Pero no dormirá en la cama de Paimon. Izuku suspiró. Todavía no tienes cama. Todavía te estamos consiguiendo una. Además, no creo que se quede tanto tiempo. Paimon se encogió de hombros, diciendo alegremente, y de repente jadeó. Izuku. Eso me recuerda. Izuku la miró con curiosidad. ¿Qué pasa? Paimon flotaba alegremente. Cenemos pescado. Izuku sintió un tic en el ojo mientras acomodaba a la chica sobre su otro hombro y comenzaba a caminar de regreso a la casa. Eran apenas las 11 de la mañana y ya deseaba que el día terminara. Miró al cielo y rezó para no encontrarse con nadie más en un rato. Lo que Izuku no sabía es que sucedería exactamente lo contrario. Un impacto heroico. Capítulo 4. Todos. Por favor, denos 5 minutos más. No encontramos al concursante que se enfrentará a Todoroki. El anuncio resonó por todo el estadio mientras Shoto Todoroki, un chico de cabello medio blanco y pelirrojo, cuyo don era medio caliente, medio frío, se paraba en medio de la arena, golpeando el suelo con el pie, resaltando en su presencia que contaba con impaciencia. Al igual que Izuku, también tenía un pasado muy turbulento. Su madre le había dejado una horrible cicatriz en el rostro, debido a su padre, Endeavor Todoroki, quien la había llevado al borde de la locura. Apretó los puños cuando unas llamas danzaron repentinamente alrededor de su mano izquierda. Las apagó rápidamente, sin querer recurrir a su otro don. 5 minutos después, un anuncio repentino resonó en todo el estadio. Izuku Midoriya no se presentó a su combate y queda descalificado. El ganador por defecto es Shoto Todoroki. Todoroki se quedó desconcertado. ¿Midoriya no había aparecido? Imposible. Hacía apenas unas horas que Todoroki le había contado a Midoriya sobre su pasado, y Midoriya le había dicho que no se rendiría, dijera lo que dijera Shoto. Todoroki frunció el ceño. Izuku no parecía el tipo de persona que mintiera. Quizás le había pasado algo. La multitud parecía preocupada. Habían visto lo que Izuku había hecho contra Shinzo y querían ver cómo desplegaba su poder. Los que no tenían don en el estadio querían ver a qué recurriría Izuku para derrotar a Todoroki. Un murmullo inquieto se extendió por el estadio. Los amigos de Izuku parecían confundidos y un poco asustados. ¿A qué te refieres con descalificado?, preguntó Uraraka confundido. ¿Dónde está Izuku? ¿Por qué no se presentó a su combate? Hilda se había subido un poco las gafas, intentando parecer profesional pero fracasando debido a su visible preocupación por su amigo. No lo sé, dijo Hilda con calma. Pero Izuku no es de los que se rinden de golpe. No dudo en que le haya pasado algo. Al fondo del estadio, Toshinori Yagi miró a su alrededor. Frunció el ceño y miró hacia el túnel por donde debería haber salido Izuku. Joven Midoriya, pensó Toshinori, ¿dónde estás? Sus pensamientos se interrumpieron repentinamente cuando Aizawa, profesor de la clase 1A y también conocido como el héroe profesional Eva Seread, entró con aspecto cansado.
Pero bajo su habitual aspecto cansado, se escondía una mirada seria y concentrada. Aizawa, aunque a veces era perezoso, no permitió que ninguno de sus alumnos resultara herido o se quedara atrás. Mucho menos en un día tan importante como este, donde sus nombres finalmente quedarían grabados en las mentes de las personas, y donde sus caminos heroicos finalmente florecerían. Aizawa miró a Toshinori. ¿Sabes dónde está?, preguntó a Olmig, aunque ya sabía la respuesta. Acertó cuando Olmig negó con la cabeza. La preocupación en su mirada era evidente. No lo entiendo, murmuró Toshinori al ver a Katsuki Bakugou salir de la arena, probablemente para darle unas palabras a Izuku. ¿Dónde demonios estará? Señor. Olmig y Erasereat se giraron y vieron a un guardia de seguridad sosteniendo a un hombre del brazo. Señor, según los amigos de Izuku Midoriya, vieron a este hombre salir del pasillo donde Izuku había estado momentos antes. Creemos que tiene algo que ver con su desaparición. El hombre tenía una expresión impasible. Miró a Erasereat y a Toshinori a los ojos. El cabello de Erasereat se erizó mientras sus ojos brillaban rojos. Te lo preguntaré una vez, o si no, acudiré a la policía. ¿Tuviste o no algo que ver con la desaparición de Izuku Midoriya? El hombre miró a Aizawa a los ojos. Sí, yo, tengo que ver en ello, dijo con tono sereno. Aizawa y Toshinori parecían algo desconcertados, similar a la expresión de Todoroki minutos antes. ¿Dónde está ahora?, insistió Olmig mientras el cabello de Aizawa se soltaba un poco. El hombre suspiró y se soltó del guardia de seguridad. Toshinori arqueó una ceja cuando el cabello de Erasereat volvió a alborotarse, solo para retroceder cuando el hombre suspiró y se sentó en una silla junto a la pared. El hombre suspiró. ¿Por dónde debería empezar? Paimon cree que deberíamos comérnosla. No. No vamos a comerla, Paimon. Entonces, ¿por qué Izuku la ayudó? Porque es lo correcto. Amber oía esas voces dando vueltas en su cabeza. No recordaba qué había pasado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Quiénes eran esas personas? La bruja podría intentar atacar a Izuku si se levanta, dijo una voz ligera y linda. No, claro que no lo hará. Izuku, ese era el nombre del chico, aparentemente resonó en su cabeza. Le sonaba familiar. Y fue entonces cuando lo recordó. Todo volvió a la mente de golpe. Comenzó con su enfrentamiento con Izuku. Luego continuó con el poderoso ataque de Izuku, hasta que fue arrojada contra una roca. Recordó el poderoso ataque de Izuku y cómo destruyó por completo los árboles a su paso. Sus ojos se abrieron de golpe. El chico de pelo verde y la chica de pelo blanco la miraron mientras se incorporaba demasiado rápido, e hicieron una mueca ante el repentino latido en su cabeza. Hola. Se escuchó la voz de Izuku, quien miró a Amber, quien todavía se frotaba la cabeza. Amber miró a Izuku un momento, con los ojos muy abiertos. Lo observó de arriba a abajo, desde sus zapatos rojos hasta su esponjoso cabello verde. Lo miró fijamente. Y entonces dejó escapar un grito ensordecedor. ¡Pai! Gritó Paimon, sujetándose las orejitas. Izuku hizo una mueca, pero no dijo nada. Amber intentó saltar y usar su arco, pero su herida en la cabeza se lo impidió. Lo que se suponía que debía suceder era que saltara, apuntara con su arco, ellos rogaran y lloraran, y ella los escoltara a la cárcel. Pero eso no fue lo que pasó. Amber intentó saltar, pero tropezó y se golpeó la cabeza contra el techo de la cabaña. Luego se cayó, y el suelo se acercó rápidamente. Cerró los ojos. Genial. Estaba a punto de lastimarse aún más. Pero justo antes de caer al suelo, sintió dos brazos fuertes que la sujetaban. Abrió los ojos y vio el rostro de su héroe. Quizás Kaella ya había lidiado con el chico y había venido a ayudarla. Pero alzó la vista y vio el rostro de Izuku mirándola con nerviosismo. De repente, Amber bajó la mirada, ruborizándose intensamente. Él aún la rodeaba con los brazos, rodeándola del estómago y la cintura, para evitar que se cayera. «Quítate de encima», rugió. Empujó con todas sus fuerzas, pero como estaba débil, solo hizo que Izuku se tambaleara un poco antes de dejarla caer sobre la cama. De repente, Amber se incorporó y señaló con el dedo acusador a Izuku. «Hacedor de milagros». Intentó decirlo con seriedad, pero debido a las heridas causadas por la fruta y el uno para todos, y a la vergüenza, lo soltó mientras aún estaba enrojecida. «Quedas arrestado por atacar a un caballero de Fabionus. Lo que sea que digas». Un fuerte gruñido proveniente de su estómago la interrumpió, como para aumentar su creciente vergüenza. Izuku parpadeó mientras Paimon reía nerviosamente ante la desgracia de la castaña. «¿Quieres algo de comer?».
Izuku tartamudeó levemente, aún sin saber con certeza si atacaría o no. «¡Cállate!», exclamó, todavía roja por el contacto con Izuku. Era la escolta de los caballeros de Favonius. La gente la admiraba y quería ser como ella. Y allí estaba, en una cabaña de madera destartalada, mientras le preguntaban si necesitaba comida. Como si lo fuera a aceptar. Nunca iba a aceptar. No. El hambre que crecía en su estómago no era nada. Absolutamente nada. «Tomaré algo de comer», murmuró en voz baja. Nadie tenía por qué enterarse de lo sucedido. Simplemente tomaría la comida, se recuperaría, lo arrestaría a él y a su hermana. Qué extraño, no se parecían en nada. Sé claro. Izuku asintió frenéticamente y le dio una manzana. «Ten, disfrútala». Amber sonrió con suficiencia. Parecía que estaba empezando a presionar al chico. Su sola presencia bastaba para hacerlo tartamudear. Paimon la había visto sonreír con suficiencia ante el tartamudeo de Izuku y puso los ojos en blanco. Amber comió la fruta rápidamente mientras Izuku decidía interrogarla un poco. Ni muy poco, o no obtendrían respuestas reales. Ni demasiado, o se daría cuenta de lo que hacía. «Entonces, estos caballeros», comenzó Izuku, sin apartar la mirada de Amber, «¿pueden decirme qué hacen?» «Ja». Rió como si hubiera dicho algo gracioso. Como si un simple habitante del bosque como tú pudiera comprender las maravillas de ser parte de los caballeros de Favonius. Protegemos a la gente de Mondstadt y ganamos fama, dinero y elogios por ello. A veces, el líder / rey de la aldea en persona baja a agradecernos nuestro servicio. Terminó Amber con orgullo, sin dejar de morder la manzana con ternura. Paimon gruñó un poco al oír eso de simple habitante del bosque, lo que hizo que Amber la mirara confundida. «¿Qué es eso? ¿Qué le pasa?», preguntó Amber confundida. «¿Es tu mascota o algo así?». Izuku entró en pánico de repente. No le había mostrado a Paimon a nadie, así que tenía sentido que estuvieran confundidos. «De acuerdo, Izuku», pensó Izuku rápidamente mientras Amber esperaba una respuesta. «Di algo, lo que sea. Algo para que te la quites de encima». «Mascota», le gritó Paimon a la chica de cabello castaño. «¿Cómo se atreve la bruja?». Paimon es el fiel compañera de Izuku. La salvó de una muerte prematura, así que Paimon ha... «Comida de emergencia», exclamó Izuku. Fue lo primero que le vino a la mente. Tenía mucha hambre. Izuku levantó la vista, dándose cuenta de que lo había dicho en voz alta. Amber pasó de la confusión a la risita disimulada y luego a una carcajada, mientras que Paimon permaneció allí, estupefacta. Izuku se sonrojó un poco más, pero sabía que no era momento de avergonzarse. Necesitaba recabar información. Tras disculparse rápidamente con Paimon, quien había sido menos indulgente de lo que pensaba, declaró: «Oí que querían arrestarme». «¿Por qué?». «Nunca puse un pie en su aldea». «Ah, cierto», dijo Amber riendo, secándose una lágrima. «Los caballeros de Favonius te buscan porque eres el principal sospechoso de causar la explosión sónica del otro día, que provocó el pánico en la ciudad». De repente, miró con seriedad a Izuku y Paimon, ambos con una expresión impasible. «Fuiste tú, ¿verdad, hacedor de milagros?». «Sí, sí fui yo», dijo Izuku, pero parecía confundido. «Pero además de eso, ¿por qué sigues llamándome hacedor de milagros?». «Vivo aquí, en el bosque, solo, con Paimon. Es un apodo que te pusieron después de matar o ahuyentar a un oso o algo así», dijo Amber, quitándole importancia con un gesto como si la idea fuera una mosca molesta. «Pero estás arrestado. Asustaste a mucha gente ese día». «Porque tenía que salvar a Paimon», dijo Izuku con seriedad, sin tartamudear. Se iba a ahogar en un río si no la ayudaba. Amber levantó una ceja y miró a Paimon en busca de confirmación, a lo que la chica de cabello blanco respondió asintiendo. «Es cierto», dijo Paimon, confirmando las palabras de Izuku. «Paimon habría muerto de no ser por Izuku», dijo alegremente mientras lo abrazaba con fuerza. «Paimon le debe la vida a Izuku», terminó, ignorando el rubor de Izuku. Amber se quedó en completo silencio. Su mirada pasó de Izuku a Paimon. Luego suspiró. «De acuerdo. No te arrestaré, pero tendrás que venir conmigo. Tienes que explicarle a nuestro líder por qué hiciste lo que hiciste. Como hiciste lo correcto, intentaré ayudarte también». Amber terminó, pero había susurrado la última parte, demasiado avergonzada para decirla en voz alta. «Dijo Paimon, entrecerrando los ojos y mirando a Amber acusadoramente, ¿podemos confiar en la bruja Izuku?» «Oye», gritó Amber. «No soy una bruja».
Amber negó levemente con la cabeza y sonrió con suficiencia. Para que sepas, me llamo Amber. Soy la escolta de los caballeros de F. Lo sabemos. Respondieron Izuku y Paimon simultáneamente. Izuku barría y Paimon flotaba, obviamente indiferente a lo que decía la chica de cabello castaño. Oigan. Gritó Amber, captando su atención. La miraron con indiferencia. Ahora estaba furiosa. Nadie en su vida había sido tan grosero con ella. Amber siempre estaba acostumbrada a que la gente la respetara, a que la admiraran. La gente la admiraba, y los niños del pueblo siempre gritaban que se convertirían en guerreros respetuosos como ella. Sin embargo, estos dos eran diferentes. Les había dicho personalmente que era la escolta de los caballeros. ¿Y qué reacción obtuvo? Aburrimiento. Desinterés. Parecían bastante indiferentes a Amber y su posición. Sinceramente, a ella tampoco le importaba. No le importaba lo que la comida de emergencia dijera de ella. Pero ¿por qué de la nada le importó la opinión de Izuku? Rápidamente adoptó una actitud petulante. Ya veo que tendré que llevarlos a la ciudad, payasos. Ojalá que andar con gente como ustedes no me haga quedar mal. Izuku le sonrió mientras Paimon la fulminaba con la mirada. Gracias, Amber. Dijo alegremente, ignorando el insulto final. Estoy deseando conocer a tu líder si es aún más hábil que tú con el arco. La cara de Amber se sonrojó ante el repentino comentario. Bueno, tosió intentando ignorar el comentario. En una pelea a muerte, diría que estamos a mano. Simplemente tiene la inteligencia para ser el líder. Oh. Dijo Paimon sonriendo con suficiencia, ¿eso significa que Amber es la tonta del grupo? Amber se puso furiosa. Escucha, pequeño copo de nieve. Iba a gritar. Solo te ayudo por nuestro pueblo. Ella iba a terminar, les iba a contar lo afortunados que eran de que alguien como ella los estuviera ayudando. Pero no lo hizo ya que Izuku sacó un ungüento y comenzó a tratar la herida en la cabeza de Amber. Amber se puso aún más roja y evitó la mirada de Izuku. Paimon rió al ver la expresión divertida de Amber. Cuando Izuku le hizo el gesto de aprobación, ella salió disparada de la cama. Muy bien. Chilló mientras cruzaba la habitación de un salto. Vámonos ya. Y hagas lo que hagas, no le digas a nadie que eres el que hace milagros, terminó Amber con voz amenazante, mientras Izuku asentía frenéticamente. Perfecto. Dijo Amber mientras asentía a Izuku y miraba a Paimon, quien le sacó la lengua desde atrás. Amber lo fulminó con la mirada. ¿Nos vamos? De acuerdo, balbució Izuku. La siguió hasta la puerta, con Paimon pisándole los talones. De acuerdo. Sonrió Amber. Vámonos pues. Se alejó saltando, se detuvo y empezó a hacerles señas para que la siguieran. Paimon dice que dejemos a la bruja y nos vayamos, le susurró Paimon a Izuku. Izuku negó con la cabeza. Parece bastante agradable, dijo Izuku, sonriendo tranquilizadoramente a Paimon, quien frunció el ceño ligeramente antes de suspirar y asentir. Siguieron a la impaciente Amber mientras se abrían paso por el bosque. Además, pensó Izuku. Mientras no me revele, estaré bien. ¿Qué tan malo puede ser? Lo que el chico de cabello verde no sabía es que causaría un impacto muy heroico en la ciudad. Un impacto heroico. Capítulo 5. Toshinori, Yaji y Aizawa miraron al hombre con caras que no revelaban nada. El hombre les había contado todo lo sucedido. No había dejado que se enterara ni un solo detalle. Les contó cómo se topó con el chico de pelo verde, lo emocionado que estaba Izuku y cómo su propia emoción lo metió en este aprieto. Aizawa suspiró. Claro. El chico problemático de pelo verde se había metido en otra situación problemática. Ya era bastante malo cuando casi lo matan Shigaraki y el Nomu. Pero no, tenía que hacer algo así. Sabía que no era del todo culpa de Izuku, pero el chico tenía un don para estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Aizawa miró al hombre a los ojos. Este le devolvió la mirada impasible. Bueno, déjame aclararlo. ¿Viniste a felicitar a Shinso porque querías reclutarlo en tu agencia? Correcto, dijo el hombre asintiendo. Después de todo, ¿quién no querría un niño tan decidido? Luego giró sobre un pie y posó de manera extravagante. Yo sé que... Fue rápidamente silenciado gracias a la bufanda de Aizawa. Basta, siseó Aizawa. ¿Cuánto tiempo le llevará traer de vuelta a Izuku, señor? El hombre excéntrico se rascó el cuello, pensativo. Yo, chasqueó los dedos. No lo sé. Aizawa y Toshinori miraron al extraño hombre con cara seria.
Este hombre no estaba siendo de ninguna ayuda. Toshinori miró hacia Aizawa, quien asintió. Habían intentado animar al extraño a que les contara más de una manera, ahora tendrían que intentarlo de otra, incluso si fuera de forma brusca. Izuku gimió para sí mismo mientras Amber le gritaba a Paimon, quien se burlaba de ella, por enésima vez. Resultó que el bosque donde había residido estaba más lejos de Mondstadt de lo que creía. Amber, mientras lo guiaba voluntariamente, lo miraba con recelo desde donde caminaba mientras descansaba de gritarle a Paimon. No podía culparla. Había estado en ese bosque varias veces en su vida y nunca lo había visto. Izuku temía que esto sucediera, entonces adoptó una mirada de determinación. Si ella y todos los demás no confiaban en él, tendría que ganarse la confianza de los demás. ¿Qué tan difícil sería? Caminaron un buen rato, y finalmente logró acallar las voces de Paimon y Amber, concentrándose en la naturaleza que lo rodeaba. Era precioso. El agua cristalina era tan limpia y visible que se podían ver los peces nadando cerca de las rocas del fondo. Nubes blancas y esponjosas salpicaban el cielo. Justo entonces, como si Dios mismo le hubiera dado una oportunidad a Izuku, se oyó un crujido repentino. Paimon, Amber e Izuku observaron con recelo cómo una enorme criatura emergía del bosque. La criatura parecía estar hecha de corteza de árbol, tenía ojos amarillos y un cuerpo enorme con lo que parecían ser látigos de barro. No tenía pies, solo un montón de barro que se arrastraba por todas partes. Amber jadeó. El cuerno de roble. Es una criatura única que devora todo lo que se acerca a su territorio. Es un monstruo de rango 5. Con manos temblorosas, sacó su arco y apuntó. Por mucho que deteste esta opción, parece que tendré que trabajar contigo. Negó con la cabeza como si no pudiera creer lo que decía. Mantén la guardia. No hubo que repetírselo 2 veces. Izuku se puso en posición de combate mientras Paimon se colocaba detrás de él gimiendo. El cuerno de roble emitió un rugido primitivo y disparó una lanza de madera hacia Amber. La chica sonrió con sorna mientras disparaba una flecha, que estalló en llamas. La flecha dio en el blanco. El monstruo aulló cuando la flecha le impactó en el ojo derecho. Entonces disparó un trozo afilado de corteza, a Izuku y a Amber. Izuku agarró rápidamente a Paimon y saltó fuera del alcance del ataque. Amber, sin embargo, no tuvo tanta suerte. La corteza afilada se incrustó en su hombro mientras ella emitía un grito de dolor. ¡Oh, no! Paimon jadeó al ver a Amber desplomarse mientras se sujetaba el hombro. De repente, Paimon se quedó paralizada al ver a Izuku ponerse rígido frente a ella. Y Izuku, tartamudeó Paimon, ella lo tiene todo cubierto, después de todo, ella es la escolta del R-Rey. Izuku agarró a Paimon como si fuera una novia en pleno escape y se disparó como un cañón contra Amber, quien estaba caída. Amber abrió los ojos de par en par al ver a Paimon gritando y a Izuku, decidido, acercándose a ella. No. Soy la arquera de Mondstadt. No dejaré que nadie arriesgue su vida por mí. Atrás. Graznó Amber. Pero Izuku no se detuvo. Siguió corriendo hacia el monstruo gigante y la chica que forcejeaba. Colocó a Paimon sobre su espalda. Paimon se aferró a Izuku con todas sus fuerzas. Izuku saltó por los aires hacia el monstruo, que acababa de notarlo. El monstruo rugió mientras Izuku gritaba, Detroit Smash. El rugido del monstruo se convirtió en un grito antes de que el puñetazo lo impactara de frente. El golpe fue tan fuerte que no solo le voló el estómago, sino también el resto del cuerpo. Los árboles que tenía detrás volaron, y la montaña que se extendía tras el bosque se desplomó, pues la fuerza del puñetazo la había perturbado. Amber se quedó allí sentada. El dolor en el hombro era incomparable con la conmoción que sintió. Ahora que ya no era ella quien recibía el puñetazo, vio el golpe con toda su fuerza. Tragó saliva nerviosamente, intentando superar el miedo. Levantó la vista y vio algo extraño. Izuku jadeaba, y su brazo parecía roto, y Paimon lo estaba curando. El chico de pelo verde ya le había dicho durante el paseo que la habilidad lo dañaba al usarla, así que necesitaba las habilidades curativas de Paimon. Sin embargo, eso no era lo extraño. Al observar más de cerca, vio que un rayo que salía del brazo de Izuku chispeaba en su hombro. La pequeña chispa se desplazó de su hombro a Paimon, quien no se dio cuenta. La chispa se detuvo de repente y fue absorbida por su piel. ¿Qué fue eso?, pensó Amber. Miró al dolorido Izuku y a la sanadora Paimon. Ninguno pareció notar la extraña chispa ni su desaparición. La interrumpieron repentinamente cuando Izuku y Paimon se acercaron.
Intentó ponerse de pie, pero cayó sobre Izuku, quien cayó al suelo con ella. Se sonrojó, el color de su rostro igualaba al de su ropa roja. Izuku se puso aún más radiante, hasta el punto de que cualquier otro humano pensaría que tenía quemaduras solares muy graves. Pepe Paimon, tartamudeó Izuku mientras depositaba con cuidado a Amber en el suelo. Ella notó que sus ojos decididos habían desaparecido. ¿Podrías curar a Amber, por favor? Paimon parpadeó antes de sonreír, volando casualmente alrededor de ellos con un aire de superioridad. Solo si la bruja dice que Paimon es mejor que ella y le da carne gratis. Amber frunció el ceño. Pequeña. Paimon, dijo Izuku con severidad antes de darle un pequeño golpe en la cabeza. Ella nos ayudó. Ayúdala. Paimon le sacó la lengua a Izuku. Pero luego miró a la herida Amber y luego de nuevo al indignado Izuku. La niña reflexionó un momento antes de soltar un suspiro mientras flotaba hacia la chica de cabello castaño y le curaba el hombro con un pequeño espectáculo de luces. Amber observó con asombro cómo la herida se cerraba sola. Se dispuso a levantarse, gimiendo levemente mientras intentaba ponerse de pie cuando una mano bajó de repente para ayudarla. Levantó la vista y vio a Izuku ofreciéndole la mano. Me alegro de que estés bien, balbució Izuku. ¿Te has lastimado en alguna otra parte? Amber parpadeó. Al oír las palabras de Izuku, su cara se transformó en un tomate. De repente, se levantó del suelo. Estoy bien. Anunció en voz alta para sorpresa de Izuku. Entonces se detuvo y se dio la vuelta. Le hizo una reverencia a Paimon, dándole las gracias, aunque sonó muy forzado, y le preguntó si podía hablar con Izuku un momento. Rápidamente lo llevó aparte y lo miró a los ojos. Escucha, empezó Amber, te agradezco mucho que me hayas salvado la vida. Pero lo que hiciste fue imprudente. A menos que seas parte de los caballeros, no deberías hacer esas cosas, concluyó. De repente, a Izuku se le ocurrió una idea. Amber giró sobre sus talones, pero Izuku la detuvo de repente. Espera. Amber lo miró con aire evaluativo. ¿Qué pasa? Izuku la miró directamente a los ojos, y le hizo una pregunta que cambió el destino de la aldea para siempre. Aizawa suspiró cuando el hombre dejó escapar otro grito. Aún no te hemos hecho nada. Le rugió Aizawa al hombre asustado. Este excéntrico hombre estaba agotando su paciencia, lo cual era todo un logro. Y lo era aún más tener a Toshinori enojado con él, algo que había logrado con bastante facilidad gracias a sus preguntas improvisadas. Finalmente, Toshinori tuvo que ir al baño. Salió de la habitación, se transformó en All Might y volvió a entrar. Aizawa pareció bastante aliviado al ver entrar a All Might. El hombre, en cambio, estaba completamente aterrorizado. Hola All Might, dijo el hombre nervioso. ¿Cómo puedo? ¿Puedes ayudarme diciéndome dónde está mi estudiante? Dijo All Might con su voz potente. De acuerdo. Dijo el hombre temblando. Mira, no lo sé. Lo siento. Rompió el portal y no tengo ni idea de a dónde fue. Sin embargo, una cosa es segura. All Might y Aizawa lo miraron con interés y enfado. El tiempo es curioso en esos reinos. Izuku probablemente lleva meses ahí dentro, según él mismo, pero en realidad, solo lleva fuera 30 minutos. All Might y Aizawa suspiraron. El hombre estaba obviamente aterrorizado, así que no era un villano ni se estaba inventando nada. Solo era un hombre confundido que conoció a un chico sobreestimulado ante la curiosidad y se dejó llevar. ¿Nos ayudarías y nos contarías más sobre tu don? Preguntó Aizawa. El hombre asintió frenéticamente, lanzando miradas aterrorizadas a la imponente figura de All Might. Sin embargo, mientras seguían hablando, no se dieron cuenta de que los estaban escuchando. El chico que los escuchaba se mordió el labio con frustración al enterarse de la desaparición de Izuku. ¿Qué les iba a decir a sus amigos? Pensarían que él había hecho algo malo con Izuku, siendo él mismo quien se los contara. Maldita sea, Deku, murmuró el chico para sí mismo. Más te vale estar vivo y bien, cabrón. Un enojado Katsuki Bakugou salió del pasillo, preguntándose cómo reaccionarían los amigos de Izuku cuando se lo dijera. Amber parpadeó, como si no entendiera lo que acababa de oír. ¿Qué? Preguntó de nuevo para asegurarse de que su audición funcionaba correctamente. ¿Me oíste?, balbuceó Izuku un poco antes de recomponerse. Me gustaría unirme a los caballeros de F. Favonius. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Izuku esperaba una respuesta, en sus ojos la misma determinación flameante, casi tangible que había mostrado en la batalla anterior.
Amber lo miró fijamente, con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que había dicho. Y entonces estalló en una risa histérica. Izuku observaba confundido cómo Amber caía de rodillas riendo. Paimon, que escuchaba sin que ninguno de los dos lo supiera, fruncía el ceño mientras observaba a Amber sujetarse los costados riendo. Amber se secó las lágrimas. Vale. Jeje, se aclaró la garganta. En fin, ¿cuál es la verdadera pregunta? Los ojos de Izuku se entrecerraron levemente. Dije que quiero unirme a los caballeros. Amber lo miró con una ceja levantada. No, dijo con indiferencia. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Replicó Izuku. Soy el escolta de los caballeros. Eso ya lo sabemos. Gritó Paimon esta vez. La bruja lo mencionó más de 10 veces. ¿A quién llamas bruja, pequeña bola de nieve? Rugió Amber. Paimon parecía que estaba a punto de golpear a Amber, cuando sucedió algo inesperado. Ella no lo hizo. De camino a la ciudad, Paimon debió intentar golpear a Amber cada vez que la miraba. Lo intentó, pero sus golpes fueron ineficaces. Amber se reía de sus débiles intentos, lo que enfurecía aún más a Paimon. De alguna manera, le recordaba a la gente de su aldea. Pero esta vez fue diferente. Paimon pasó de la furia a la calma en un instante. De acuerdo, chilló Paimon con una sonrisa burlona. Pero entonces la bruja tiene que dejar que Izuku haga una prueba para unirse a los caballeros. Amber se burló, ignorando el insulto. ¿Y por qué tendría que hacer eso? Izuku salvó a la bruja de la muerte, así que es justo que la bruja deje que Izuku lo intente. Amber frunció el ceño. Esa opción aún no se le había ocurrido. ¿No sería mejor que lo probara? Así podría decirle te lo dije. Al pequeño demonio de pelo blanco. ¿Pero por qué una pequeña parte de ella quería que Izuku se quedara? De acuerdo, dijo, deshaciéndose de esa extraña sensación. Puede intentarlo. Pero te advierto, explicó Amber, que no es nada fácil entrar en los caballeros de Favonius. Para empezar, tendrás que controlar tu fuerza. Izuku asintió con determinación. Amber suspiró. ¿Cómo me metí en esto? Pensó la chica de cabello castaño. Bien. Anunció Amber, recogiendo algo que el monstruo había dejado caer. Volvió a mirar a Izuku. Una última cosa. Cuando lleguemos a la aldea, te compraremos un arma. No sirves para nada si no puedes luchar con un solo puñetazo, dijo mientras Izuku asentía de nuevo. De acuerdo, asintió Amber. Adelante, vamos a Mondstadt. Fue un largo viaje. Izuku no dejaba de observar los ríos y las altas montañas mientras Paimon entablaba una conversación, hasta entonces no hostil, con Amber. Ambos aprendieron algunas cosas sobre Amber. Por ejemplo, vivió toda su vida en la aldea y se convirtió en la escolta gracias a su puntería y determinación. Por cierto, mencionó Amber mientras comían algo en el camino, ¿han oído hablar de los dragones que han aparecido recientemente en la zona? Izuku y Paimon se pusieron rígidos. No le habían mencionado ni a ella ni a nadie más sobre el dragón que habían visto. Pero ya que ella lo había mencionado, ¿por qué no responder con sinceridad? En realidad, empezó Izuku, eligiendo las palabras con mucho cuidado. No quería que Amber supiera aún de la canción con forma de lágrima. Vimos uno grande y azul. La atención de Amber estaba fija en Izuku. ¿En serio? ¿Viste uno? Sí. Dijo Izuku mientras Paimon lo miraba, listo para intervenir en la conversación por si alguna de sus mentiras salía mal. Solo lo vimos brevemente. Pasó por nuestra casa. Amber asintió mientras contemplaba la hermosa cordillera. Izuku no tenía ni idea de lo que pasaba por su mente, pero al menos una cosa era segura, ya no sospechaba mucho de él. Sin que Izuku ni Amber, sumida en sus pensamientos, la vieran, Paimon se rascó la nuca. Le picaba desde que curó a Izuku. Probablemente no era nada, probablemente solo una picadura de insecto. ¡Aquí estamos!, anunció Amber. Frente a ellos se alzaban enormes muros de piedra y lo que parecía una magnífica ciudad. Izuku oía mucho parloteo y gritos desde el interior de la ciudad. Paimon se colocó detrás de Izuku, un poco asustado por la enorme ciudad que tenían delante. Amber se giró con una sonrisa. Bienvenido a Mondstadt.